capítulo 12 de Daniel, podemos sintetizarlo de esta manera. Acuérdense que habíamos dicho que el capítulo 9, 10 y 11 son en realidad el desglose del capítulo ¿qué? Del capítulo 8. Muy bien. Pero ahora tenemos en el capítulo 11, tenemos los versículos 36 al 45. Estos versículos 36 al 45, recuerden que dijimos que se refiere al anticristo verdadero. ¿Por qué razón? Porque lo menciona como cosa al cabo ¿de qué? Del tiempo. Y el cabo es lo último. Lo que sucede al cabo del tiempo es, acuérdense que el ángel ha hecho algo que a nosotros nos llamó la atención. Dijimos que empieza a contarle a Daniel una serie de conflictos. ¿Entre quiénes? Entre Siria y Egipto. Pero, ¿cómo dice el ángel? ¿Dice Egipto y dice Siria? ¿Cómo dice? Lo menciona como conflictos entre el rey del norte y el rey del sur. A ver, vamos entonces a darle una plataforma adecuada. Vamos a ver, porque quiero que esto quede claro. Dijimos que tenemos aquí el capítulo 8, pero que el capítulo 8 va a ocuparse solo de dos imperios, que son el carnero y el macho cabrío. El capítulo 8 solamente se ocupa de dos imperios. Miren, el capítulo 7 se había ocupado de todos los imperios, ¿de acuerdo? Pero el capítulo 8 ya es más selectivo y se ocupa únicamente de dos imperios, que vienen siendo el imperio medo-persa y el imperio griego. El capítulo 8 solo se habrá de ocupar del imperio medo-persa y del griego, solo de esos. Ya los demás ya no los tomen en cuenta. Pero este capítulo 8 nos habla de Alejandro el Grande y nos habla de que su imperio se iba a dividir ¿en cuántos? En 1, 3, en 4 partes. Le entregaron a su familia, el ángel dijo que no a los suyos. De tal manera que este imperio fue entregado, se lo repartieron sus generales, que eran, por ejemplo, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Muy bien. Estos dos quedan fuera. De tal manera que el ángel solamente va a hablar de los seleucidas y de los ptolomeos. ¿En dónde? En el capítulo siguiente, en el 10 y en el 11. 10 y 11 no se ocupa de estos otros. ¿Por qué? Porque esos no tienen el perfil de la profecía, más en el sentido de que iban a tomar el imperio de Alejandro. Pero a estos Ptolomeos, los Ptolomeos quedaron ¿en dónde? En el sur, que es igual a decir Egipto. Seleuco quedó ¿dónde? En el norte, que es igual a decir Siria. Muy bien. De tal manera que si nosotros nos olvidamos
de esto, se despeja completamente la cantidad de cosas y no tendremos más que un conflicto entre Siria y Egipto, entre el norte y el sur, norte y sur, nada más. Ya la profecía en el capítulo 11 se concreta exclusivamente en estos dos reinos, que no imperios. Imperio el de Alejandro. Estos eran reinos del imperio de Alejandro, aunque él ya no vivía, del imperio griego. De tal manera que aquí tenemos la dinastía seleucida y aquí tenemos la dinastía tolemaica, la de los Ptolomeos. Dos dinastías. Y el ángel le dice a Daniel: te voy a hacer una narración y te voy a contar 200 años de conflicto entre ellos. ¿Sí? Te voy a contar 200 años de conflicto que va a haber entre ellos. Y cuando el ángel empieza a narrarle a Daniel estos 200 años de conflicto, parecería que no tienen trascendencia, que no tienen importancia en la cuestión profética. Pero el ángel le está haciendo una narración de algo que va a suceder, porque cuando se lo dice a Daniel, por supuesto todo esto no había sucedido. Daniel estaba todavía en el imperio medo-persa. La visión de Daniel la tuvo en Persia. Todavía estaba el imperio medo-persa dominando. El imperio griego todavía no. Alejandro el Grande había de empezar a combatir contra Medo-Persa 150 años después, propiamente, de que el ángel le dio a Daniel la profecía. Entonces, no le está narrando algo que es del presente, le está narrando el futuro. Y se ocupa específicamente del imperio de Alejandro el Grande, de su muerte prematura y de sus 4 generales. De esos 4, el ángel solamente pone su atención en 2, que son los seleucidas y que son los Ptolomeos. Seleuco le tocó Siria, no a Siria, Siria y Babilonia. A Ptolomeo le tocó Egipto y la India. Eso es lo que a él le tocó. De tal manera entonces que el ángel empieza a narrarle 200 años de conflicto entre estos dos, Siria, Egipto, en medio Israel. Esto ya nos da un perfil, porque ya entra, porque le voy a decir, el ángel no iba a hablarles a Daniel de cosas que no tuvieran que ver con Israel. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Porque Daniel oró por su pueblo y por su ciudad, no por el mundo gentil, no. Y el ángel le contestó: mira, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pregunta concreta, respuesta concreta. Que ahora
el ángel empieza a hablar de estos dos, es porque está en medio tu pueblo, está en medio Israel, está en medio la tierra deseable. Que dijimos, mientras este venía a pelear con el sur, pasaba por Israel y le daba su paliza. Este luego se regresaría y volvía a pasar por Israel y le daba otra paliza. La tierra hollada, que significa pisoteada, y será hollada de los gentiles constantemente. Ahora, donde toma sentido, donde esto toma sentido, porque pareciera que este problema, yo lo dije, pareciera una telenovela, que el rey del norte se enojó y vino con el rey del sur y se llevó sus tesoros, y que luego vino este y se desquitó, y que luego te caso con mi hermana, y que luego me divorcio de tu hermana, y que entonces te mato a tu hermana. O sea, intrigas palaciegas, es lo que el ángel narra. Y entonces pareciera sin sentido. Pero, por así decirlo, el ángel estaba diciendo: mira, Daniel, ojo con Siria. Ojo. En el conflicto de estos dos, observa lo que va a pasar. Te estoy contando pleitos de ellos porque tienen que ver. Pero llegó un momento cuando de los seleucidas surge una nueva dinastía, la de los Antíocos, que eran descendientes de los seleucidas. Antíoco, aunque Antíoco Epífanes no tenía nada que hacer como descendiente de los seleucidas, y no tenía derecho al imperio. Con engaño se apoderó de Siria y Babilonia. De aquí nace Antíoco Epífanes. Que eso de Epífanes lo tomó por una referencia a la palabra epifanía, que significa la manifestación del Señor. Porque Antíoco se consideró que él era la manifestación de Dios, y de ahí el nombre de Antíoco Epífanes. Este es el que agrede abiertamente a Israel, a Jerusalén, que le llamamos el anticristo del Antiguo Testamento, que viene siendo en el cuerno pequeño que está en Daniel, un cuerno pequeño, que no es porque este es el del anticristo. De estos cuatro, dice el ángel, de este de abajo, que tiene un gran cuerno, que era Alejandro el Grande, será quebrado ese cuerno, y suben 4 cuernos de él, que son los 4 generales. Pero luego de esto hay un cuerno pequeño que va a subir. ¿Ese es quién? Antíoco Epífanes, que no es el anticristo de los últimos tiempos, pero que es el antitipo, el tipo del verdadero anticristo a futuro, el que está en esta bestia, en la bestia espantosa y terrible. Esta sí es el cuerno pequeño que representa al anticristo. Entonces, de aquí de Siria surge Antíoco Epífanes, que le llamamos el anticristo del Antiguo Testamento. Guerras surge entre conflictos entre estos dos. Punto. El ángel le diría: ahora sí, observa quién sale de aquí. Y Daniel dice que se enferma. Voy a hacer un espacio para decir lo siguiente. Todo esto de Antíoco Epífanes
sucede en lo que se conoce como la época intertestamentaria. Nunca pensaba que era tan grande la palabra. Intertestamentaria, es decir, entre los dos testamentos, entre Malaquías y Mateo. Entre Malaquías, aquí pongo yo el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y acá estará Mateo. Este tiempo es un espacio de 400 años. Les doy tiempo para que lo vayan, si quedan anotándolo. No tengo prisa. Y me interesa porque son muchos datos, muchos, que luego se enredan, o no. No sé si, yo digo que sí conviene que se asimile esto. En este tiempo, en el tiempo intertestamentario, es donde se ubica esta historia de Antíoco Epífanes, en este espacio intertestamentario. Porque el imperio de Alejandro el Grande duró como 352 años. O sea, Alejandro murió a los 10 años de haber conquistado todo y establecer su imperio. Pero el imperio griego duró como 352 años. O sea, no se desbarató el imperio, se separó en 4 generales. Pero siguen siendo el imperio griego, que por cierto, en este tiempo, es cuando Alejandro de pasada colonizó la región de Decápolis, que es una palabra griega que significa 10 ciudades, 10 ciudades griegas, que es donde era el gadareno, el endemoniado gadareno, de la región de la Galilea gentil. Aquí estaba llena de templos a los dioses griegos, porque era griega la zona y vivían muchos griegos aquí en esta región de Decápolis. Nomás para que lo ubiquen. Por eso es que en Decápolis no existía ninguna sinagoga, aunque era Galilea, pero la Galilea gentil de Decápolis, de los griegos, ¿de acuerdo? Pero esto lo tenemos en el tiempo del imperio de Alejandro, cuando Alejandro empieza a conquistar. Y en este tiempo, cuando Antíoco hace eso, es cuando se levanta los macabeos, que lo tienen en la Biblia católica. Los macabeos, que era una familia, una familia de los macabeos, que fueron los que expulsaron a Antíoco Epífanes de la zona de Israel. Ellos lo expulsaron. Y que de allí, de esos macabeos, hay un pariente que viene siendo Herodes el Grande. Por eso Herodes se consideraba pues que tenía raíces judías, y yo construyo el templo. Hizo un templo, el templo que construyeron cuando vinieron de la cautividad babilónica. Dice la escritura que cuando lo construyeron era una casa chiquita, y los ancianos que les había tocado conocer el templo de Salomón lloraron por la humilde que era aquella casa, recordando la gloria del templo de Salomón. Y Dios les dijo que este templo iba a ser más glorioso, ese templito, porque allí iba a venir el deseado de todas las gentes. Los consoló. Pero ese templo, que es el del regreso de Babilonia, Herodes el Grande, como ayudó a los romanos a consolidar el imperio,
en esta región, le dieron gran poder sobre 4 regiones, de allí el tetrarca. Y él construyó, agrandó, amplió, embelleció el templo, que viene siendo el mismo templo que Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, el primer templo era el de Salomón. El segundo templo viene siendo el del regreso, más la ampliación de Herodes. ¿De acuerdo? No destruyó el otro templo, no, lo engrandeció, lo embelleció. Fue una cosa maravillosa. Solamente para darle un contexto histórico, me interesa. Entonces dijimos que todo esto de la historia griega está dentro de la época intertestamentaria. Y precisamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se levantó ningún profeta. Dios no habló a Israel, guardó silencio absoluto, total, silencio absoluto. Por eso son 400 años de silencio que rompió Juan el Bautista, por más o menos 400 años después. O sea, cómo encajan las piezas de manera tan bonita. De tal manera que en esta época, o mejor dicho, el conflicto que tenemos aquí es el conflicto de 200 años entre el norte y el sur. Y ese conflicto arrojó a Antíoco Epífanes, es decir, de allí salió. Pero de aquí de esto, luego el ángel empieza a hablarnos desde el 36 al 45 del capítulo 11. Hagan de cuenta que el capítulo 12 es abrir el 36 al 45, se abre de nuevo, así como del 8 sacamos todos estos, de los versículos 36 al 45 sacamos el capítulo 12. Vean ustedes la estructura del libro de Daniel. ¿Qué hace? En el capítulo 8 da un perfil sintetizado. Pero 9, 10 y 11, ¿qué hacen? Son la explicación del 8. Pero el capítulo 12 es la explicación de los versículos 36 al 45 del capítulo 11. Ahora, lo que es interesante es esto, muy interesante. Ya tenemos aquí al verdadero anticristo. Pero resulta que ahora, cuando surge el verdadero anticristo, se reabren los conflictos entre Siria y Egipto otra vez. Dice la escritura, versículo 40 del capítulo 11. A ver. Han pasado 2000 años. Tranquilo. 2000 años, tranquilos. Pero resulta que el ángel dijo algo así como esto: cuando vaya a venir el anticristo verdadero, entonces, ojo, porque se van a reanudar los conflictos entre el norte y el sur, entre Siria y Egipto, que decíamos es muy sintomático, porque Siria está hirviendo y Egipto está hirviendo. Es decir, hay conflictos porque va a haberlos entre ellos. Dice el 40. Pero al cabo del tiempo, a ver,
Esa es esa cláusula. ¿Pero qué? Al cabo del tiempo. ¿Qué cosa es eso de al cabo del tiempo? ¿Cómo? Al fin del tiempo. La pregunta es, ¿cuál tiempo? El de los gentiles, no el del fin del mundo, no el de nada. Al cabo del tiempo. Por eso yo le decía a alguien, es que se va a acabar el mundo porque dijeron los mayas. Le digo, todavía ni siquiera empieza el milenio. Necesitaría pasar todo el milenio, y después de que pase todo el milenio, la Escritura dice que entonces viene esa destrucción en la tierra. Por lo pronto usted tiene 1000 años tranquilos. Creo que se iba a acabar el 12 de diciembre, ¿no? ¿Perdón? Ya es el 21. O sea, la semana que viene. ¿Usted qué cree? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Pues porque la misma profecía se atraviesa diciendo, no. Faltan muchas cosas que tienen que suceder. No va a haber tal cosa. Entonces, el 36 al 45 se convierte entonces en el capítulo 12. Yo quiero entonces que veamos esta cuestión. Dice el capítulo 12, que no lo hemos leído. Vamos a leerlo. Es más, vamos a leer desde el versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey de Egipto, o el rey del sur, se acorneará con el rey del norte. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra Siria. Esta es cosa de los últimos días. Estos conflictos entre ellos dos. ¿No? A ver, de nuevo. ¿Sí o no? A ver. El capítulo 11, 36 al 45. Habla del verdadero anticristo o de Antíoco Epífanes. De 36 al 45. Entonces, el versículo 36 al 45 da a luz al capítulo 12. Por consecuencia, cierto que hubo conflicto 200 años, hace más de 2000 años, entre Siria y Egipto. Y ese pleito sacó a Antíoco Epífanes. Luego, en el tiempo del fin, al cabo del tiempo, cuando se llegue ese fin del tiempo, va a haber conflicto otra vez entre Siria y Egipto. Y esos problemas va a producir o a dar a luz, por así decirlo, políticamente, al verdadero anticristo. De tal manera que del 36 al 45 del capítulo 11 es el verdadero anticristo. Pero yo quiero leer del 40 en adelante. Pero al cabo del tiempo, el rey del mediodía se acorneará con él, y el rey del norte levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Es decir, noten ustedes que el rey del norte vence al rey del sur, conquista Egipto, y vendrá a la tierra deseable. ¿Cuál es la tierra deseable? Y muchas provincias caerán. Este es el anticristo, y este vuelve igual que Epífanes, viene a dar a la tierra deseable
porque es la zona de paso. Siria, Egipto, es la tierra de Israel. Vuelve otra vez a estar en medio del conflicto. Y muchas provincias caerán. Siempre se ha dicho, el anticristo someterá al mundo entero. Y es un buen lenguaje, por supuesto, para dar la idea de que tendrá un dominio mayoritario en el mundo, pero no tendrá un dominio absoluto en el mundo, porque va a haber 3 regiones con las que no va a poder entrar, mas estas escaparán de su mano, le dijo el ángel, que son Edom, Moab y lo primero de los hijos de Amón. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es este Edom? ¿Quién es esta nación idumea? Son los descendientes de Esaú, que se llamó también Edom porque significa rojo, los idumeos, y de ahí lo de idumeos, pero son descendientes de Esaú, hermano de Jacob, pariente judío. Pero también no caerá en manos del anticristo, no caerá Moab, ni tampoco Amón. ¿Quiénes son estos? Son los hijos de Lot. Moab y Amón, estos dos, tampoco van a caer, porque son zonas desérticas. Son zonas del desierto. Capítulo 12, sin perder esto, capítulo 12 de Apocalipsis. Sin perder ese pasaje. Versículo 14 del capítulo 12 de Apocalipsis. El conflicto contra Israel y el anticristo en los últimos días, al cabo del tiempo. Que el anticristo va a querer destruir, aniquilar a la nación. Pero el versículo 14 dice, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila. Para mí es figurado esto. Algunos a fuerzas quieren que sean aviones de esos de Estados Unidos muy grandototes, y donde aterrizan en el desierto, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. ¿A dónde? Al desierto. Donde es de Edom, de Moab y de Amón, las zonas del desierto. Allí no permitió Dios que cayera en manos del anticristo. No permitió, porque ahí les tiene preparado refugio a los judíos. Por eso dice, a su lugar donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio, que son los 3 años y medio de la gran tribulación. No olvide que no son 7 años de gran tribulación, son 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Y que yo expliqué, los juicios de Dios en el tiempo de la gran tribulación no son contra los judíos, son solo contra los gentiles. Pero en un revanchismo, el diablo mueve al anticristo para que aniquile a Israel. Y entonces Dios lo que hace es moverla al desierto, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, ejércitos. Ese río significa ejército. Y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Son zonas desérticas que tienen cavidades sumamente profundas
donde apenas cabe una persona. De tal manera que de nada sirve que mande tanques de guerra, que mande esto, que mande el otro, y que mande miles de ejércitos. Solo pueden pasar de uno por uno. Por eso dice, y la tierra abrió su boca y tragó el río, ayudando a la mujer. Esa es la figura. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Es decir, se fue contra Jerusalén, porque Jerusalén sí iba a caer. 2/3 partes de la ciudad van a caer, 1/3 parte va a quedar de pie. No todos los judíos, pero va a ser una cuestión terrible. Dice, como nunca ha sido. Entonces, aquí estamos hablando del capítulo 12 de Daniel. Y estamos hablando de Mateo 24 al mismo tiempo. Capítulo 12 de Apocalipsis, estos versículos. Es lo mismo que Daniel 12 y es lo mismo que Mateo 24. Por eso decíamos, la iglesia no va a estar aquí en la gran tribulación. Está Israel, el problema es con Israel. Ahora, regreso. ¿Por qué no caen estos? ¿Por qué? Precisamente porque es un refugio que Dios preparó. ¿Desde cuánto tiempo hace? Desde la creación de la tierra. Y luego ahora sí entramos al capítulo 12 que tenemos que leer, que es donde vamos avanzando, capítulo 12 de Daniel. Ahora sí quedó entendido, de veras, hermano. Capítulo 11, versículo 36 al 45. Vamos a hacer la analogía. En ese tiempo intertestamentario, el ángel le contó 200 años de guerra entre quién y quién. Entre Siria y Egipto. ¿Qué sentido tenía? Porque el ángel estaba diciéndole, por así decirlo, ten cuidado, observa el conflicto y no le quites los ojos a Siria. Observa lo que va a salir de Siria. Y luego sale el cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, que es el que sacrificó el puerco en el templo. Antíoco Epífanes. Pero luego el ángel dice, ahora te vuelvo a contar la historia de nuevo. Mira, otra vez conflicto entre Siria y Egipto, entre el norte y el sur, lo dice el versículo 40 del capítulo 11, que ya le cité ahorita. Daniel observa el conflicto otra vez, se repite la misma historia. Por lo tanto, cuando vean el conflicto reavivado entre Siria y Egipto, cuidado con lo que salga de Siria. Daniel, cuidado con lo que salga de Siria. Y luego de repente nos muestra que salió el verdadero anticristo. Por eso se ha dicho que una de las posibilidades es que salga de Siria. No que sea sirio, pero salga de Siria. Puede salir de México y no ser mexicano. Digo, para que no vayamos a encajonar la idea. Entonces si es de Siria, es sirio. No. Sale de Siria. Y que por cierto yo hice la aclaración. Miren, Dios hace las cosas anticipadamente. Dios le dijo a Israel, no nomás a ti te traje a esta tierra. Mira, yo me traje, a ti te traje de Egipto y te di esta tierra. Pero también me traje al arameo y le di la Siria. Dios puso a los arameos aquí, que venían de Babilonia. Los puso aquí, les doy esta tierra. ¿Por qué?
porque había un proyecto profético futuro y Dios acomodó las piezas. Pero le dice, también me traje a los filisteos, me los traje de Creta, nomás que les llama Caftorí o Caftoritas, que se los trajo de la isla de Caftor, que es lo mismo de isla de Creta, porque los filisteos eran griegos. Eran griegos. Una rama griega es que hubo una expansión entre los griegos, y entonces los del norte fueron empujando a los griegos del sur y los sacaron de Grecia, de la Grecia continental, y los hicieron que se fueran a las islas a ver dónde se acomodaban. Y estos que llamamos los filisteos, como rama griega, se fueron a la isla de Creta. ¿Vamos bien? Los cretenses, dijo Pablo, siempre mentirosos. Bueno, no Pablo, un poeta de ellos. De tal manera que a los filisteos Dios se los trajo y les dio la franja de Gaza. La franja de Gaza. Dios se la dio a los filisteos, no prestada y no en renta. Les dijo, ándele, esta franja de Gaza es para ustedes. Toda la tierra filistea, Dios se las había dado a los filisteos. Que es muy común, casi de manera total, que todos los intérpretes dicen, no, todo eso es de Israel. Bueno, yo no estoy pensando que lo sea o no lo sea, no tengo interés en que no lo sea. Lo que yo estoy diciendo es que no encuentro un solo pasaje en la Escritura donde Dios los haya traído provisionalmente, o de los haya traído, dije, como renteros. No, Dios los estableció. Tanto así que he dicho que en el imperio de Salomón, en el reino de Salomón, mejor dicho, Salomón ocupó toda la tierra que Dios les había prometido. Es el único tiempo cuando toda la tierra de la promesa ha estado bajo el dominio de Israel, en el tiempo del rey Salomón, no más. Desde el río de Egipto, desde el río de Egipto, que no es el Nilo, dijimos, desde el río de Egipto, un río en el desierto, allá donde están los amalecitas. Después de haber cruzado el Mar Rojo y venir, hay un río, el río de Egipto. Desde allí hasta el río Éufrates lo tuvo Salomón bajo su señorío. Pero si usted va y busca un mapa del reino de Salomón, véalo, la franja de Gaza no está bajo la tutela de Salomón. Esa zona realmente no se la dio Dios a Israel. ¿Por qué están peleando? Pues porque no quiero tener los enemigos aquí en el patio de mi casa, dice Israel. O sea, no está diciendo esa tierra Dios nos la dio también. Está diciendo, es que tengo vecinos muy peligrosos y tengo que hacérselas de pleito de cuando en cuando para que no se confíen. Son guerras que dijéramos unas advertencias, pero toda la interpretación evangélica dice que era tierra de Israel. No era tierra de Israel. No sé si es Amós 9:2 o 2:9. A ver qué dice Amós. A lo mejor es 9:7. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de etíopes? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Y a los palestinos, la tierra palestina es a título de Filistea o Filistía. O sea, se deriva de filisteos, de los filisteos el nombre Palestina. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto? Y a los palestinos de Caftor y de Kir
a los arameos. Israel, no eres el único, no eres el único pueblo, no eres el único. Y les dio esta zona de Asiria hasta el día de hoy, y a esto les dio Gaza hasta el día de hoy, y a Israel le dio esa tierra que le toca hasta el día de hoy, y no puede ser quebrantado eso. Será de ellos la tierra, la que Dios les prometió, tiene que ser de ellos. Será cuando Israel vuelva a tener rey, será cuando Cristo se siente a reinar, que entonces a la figura de Salomón, que es un tipo del reino de Cristo, que fue un reino de paz y de abundancia, es el tiempo cuando de nuevo Israel tendrá la tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Esas serán las fronteras, de tal manera que a los judíos que Cristo no deje entrar a su reino, les va a decir: quédense ahí en el desierto de Amalek, pero del otro lado del río ese, pero no me cruzan la frontera, porque dice que a muchos hijos de Israel el Señor no los va a dejar entrar a su reino, que eso es el reino de los cielos, que no es el de arriba. El reino de los cielos es el de la tierra, el de Salomón, el de David, en el que se sentará Cristo. El otro reino está arriba, y que comúnmente se confunde, medio mundo dice: es que el reino de los cielos, cuando vayamos al reino de los cielos, no. Este de aquí de la tierra donde se sentará Cristo, y el que iba a establecer, que decía Juan Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, y el rey anda por aquí, ¿de acuerdo? Pero el de arriba es el reino de Dios. Aunque este reino pertenece también al reino de Dios, no puede ser de otra manera. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Es las confusiones que hay. Lo mismo eso de el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. De nuevo, confunden eso. Pero volvemos a esta cuestión. Leemos el capítulo 12. Y en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? ¿Mandé? Es que mire, si vamos a ver eso de aquel tiempo, que son cosas que se mencionan, permítame, que le llama el fin de los tiempos, porque dice al cabo del tiempo, y cabo es lo último, es ya terminándose. ¿Sí? Daniel 8:17 y versículo 19. Tenemos eso de al cabo del tiempo o al fin del tiempo. ¿Cómo lo tienen ustedes? Sí, ¿qué dice? A ver, 8:17 dice, bueno, está usando solamente la palabra tiempo. El 19, porque el tiempo se cumplirá. El 40 dice al fin del tiempo. Bueno, eso de esa palabra tiempo significa en hebreo un tiempo determinado y específico, no cualquier tiempo. Es decir, no es lo mismo en el Nuevo Testamento cronos que kairos. Cronos, ¿qué es? El tiempo. ¿Cuál tiempo? Cualquier día, mañana, tarde o noche, este año o el que viene. Es indefinido, es cualquier fecha. Pero cuando Pablo dice a los Gálatas, cuando el tiempo se llegó, él dice cuando Kairos llegó. Y Kairos es el tiempo específico y predeterminado. Cuando el tiempo fijo, predeterminado, cuando Kairos llegó, Dios envió a su Hijo. No en cualquier tiempo, en el tiempo que estaba determinado. Entonces, esta es una cuestión que hay que ver.
Porque eso de tiempo son un tiempo específico que Dios ha predeterminado. Por eso los reyes tenían expertos en interpretar los tiempos. A ver qué está pasando, qué cambio de cosas ha habido. Eran astrólogos. Ahora dirían, bueno, es que Pisces se fue de la constelación, el cristianismo se acabó porque es Pisces y ahora entra Acuario, que es una nueva era. Es lo que dicen ahora. Tenemos una nueva era, un nuevo tiempo, un nuevo paradigma. Se acabó el cristianismo, se fue y ahora vienen nuevas formas de pensar. Y eso lo están haciendo valer. Lo están haciendo valer los novaerianos. Y allí se estrena el libro La conspiración de Acuario, de la señora Marilyn Ferguson, que es una de las grandes precursoras de la nueva era, del cambio de los tiempos. Porque los astrólogos dicen que el cristianismo ya se fue, que la constelación de Pisces ya cambió. Entonces ya el cristianismo ya no tiene por qué estar, ahora es otra cosa. ¿Sí? O sea que los astros dicen ya Jesús nada tiene que hacer. Pero la escritura enseña que hay tiempos, que los tiempos están en manos de Dios. Restituirás el tiempo, el reino a Israel, le dijeron a Jesús cuando se iba a ir al cielo. No les toca a ustedes saber cosas que están solo en las manos de Dios. Ese tiempo no está al alcance de medio mundo, le corresponde solo a Dios. Entonces, por eso decimos, tenemos la cuestión de tiempos. Ya antes de leerlo, yo quisiera, por ejemplo, en Daniel 9:27, tenemos tiempo, tiempos y la mitad de tiempo. ¿Sí? Es el lenguaje que usa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Mientras que Apocalipsis 11:2 y 13:5 usa para contabilizar, dice 1260 días. Los meses judíos son ¿de cuántos días? Dividido 1260 entre 30 le digo a la 42 meses. Y 42 meses son ¿cuánto? 3 años y medio. Nomás que Apocalipsis lo menciona de otra manera. Ahí le va. Pero en Daniel 12:11 vamos a encontrar otra manera de contar. 12:11. No estoy leyendo el capítulo 2, solamente estoy puntualizando esos detallitos para darle significado. Y ahí habla de cuánto tiempo, cuántos días. Aquí habla de 1290 días. Y 1290 días son 30 días después de que termine la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel, el ángel, le hace otro cuento a Daniel y le dice que no, que son 1260? No hay interpretación para eso en la escritura, pero de deducción y tomar en cuenta muchos pasajes proféticos, se considera que es el tiempo en que va a durar el juicio de las naciones vivas, porque Cristo todavía no se sienta a reinar, es decir, todavía no abre el milenio. Mateo 24, ahí en Mateo 24 está el juicio de las naciones vivas, hermanos, del 31 al 46. Mateo 25, perdón, del 31 al 46. Mateo 25. Y discúlpeme tanto dato, pero pues ¿qué hacemos?
¿sí? Miren, yo estoy peor que el ángel. El juicio de las naciones está desde el versículo 31, en el capítulo 25, hasta el 46. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes. Se considera que va a ser en el gran valle, que es cuando se abra el monte de las olivas, cuando Cristo ponga su pie en el monte de las olivas. Dice Zacarías que se va a abrir en un gran valle, y entonces da la idea de que ahí será el juicio de las gentes. Y cuando habla del juicio de las gentes, habla de los gentiles. Dice, serán reunidas delante de él todas las gentes, o todos los gentiles, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y luego les hace toda la narración parecida a la otra. Y ellos dirán: ¿pero cuándo? Muy bien. Esta parábola la usan los enseñadores, los predicadores, para hablar que los de la derecha son cristianos, son creyentes, y que los de la izquierda son los no creyentes. A ver, esperen. Yo pregunto, creo que aquí se está haciendo una separación, ¿no? Usted para allá, tú para acá. ¿Va? Muy bien. Cuando Cristo venga por la iglesia, suena la trompeta, ¿y qué pasa? Él viene, los hermanos que han muerto vienen con él, sus almas, estas descienden, toman sus cuerpos, son resucitados y para arriba con el Señor. ¿Sí o no? ¿A qué hora se hizo separación de tú a la derecha y tú a la izquierda? En la iglesia es arrebatada solo el que tenga por qué irse. Por eso yo he dicho, aquel que el Señor arrebate, ya no hay devolución. Diga el diablo lo que diga, ya no lo regresan, ya se lo llevaron. Esta es otra cosa. Esta de Mateo 25, la iglesia no tiene nada que ver. Aquí tenemos al Rey, que es Cristo. Tenemos todos los gentiles reunidos. Unos a la derecha les llama justos, que no implica justificados, salvos ni redimidos. Justos en relación a Israel. Pero cuando te vimos así te ayudamos. Bueno, se lo hicieron a estos pequeñitos, de tal manera que solamente tenemos 3 grupos. Aquellos que ayudaron a los judíos en la gran tribulación, a eso los invitaron a entrar al reino de Israel, no al de arriba, al de Israel, al reino de los cielos. Los pequeñitos son los hijos de Israel, y los de la izquierda, las naciones vivas que trataron muy mal a los judíos en el tiempo de la gran tribulación. Usted dice, pero es que también Hitler, pero es que también allá en
No. Es que los muertos no han resucitado todavía. Los no creyentes no han resucitado. Están juzgando las naciones vivas, a los gentiles que viven en ese tiempo. Olvídese de Hitler. Hitler no ha resucitado, resucitará 1000 años después. Esa es otra cosa. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? De tal manera que sigo leyendo entonces. Pero luego tenemos en Daniel 12:12, nos desconcierta. Y ahí nos dice que son ¿cuántos? Daniel 12:12. Ahí nos dice que son 1335 días y que bienaventurado el que llegue hasta ese día. De nuevo, no queda explicado por la Escritura, lo guarda en silencio. Pero, de nuevo, por el mismo procedimiento anterior, está haciendo referencia al tiempo que durará el juicio a Israel, acá en el desierto, donde va a juzgar a todos los israelitas, y donde a muchos no les va a dejar entrar a la tierra. En el mismo sitio, acuérdense, lo dice Ezequiel 20, en el mismo sitio donde se rebelaron contra Moisés cuando los mandó a ver la tierra, los espías. En el mismo sitio Dios va a traerse, el Señor se va a traer a todos los judíos del mundo. No a Jerusalén, se lo lleva acá al desierto. Y allí dice, litigaré con vosotros como litigué con vuestros padres. Y muchos no entrarán a la tierra de Israel. No entrarán. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Muchos me dirán, ¿pero por qué? Si somos hijos de Abraham, apartados de mí, obradores de iniquidad. No los conozco, no entran. Y aquí no está hablando de entrar al cielo, está hablando de no entres, no cruces el territorio de Israel. Mira, la frontera está en el río este, así que no me cruzas este río, ni me cruces de allá para acá el Éufrates. No puedes entrar, está proscrito para ti. Que Jesús dijo, y en aquellos días, muchos de ustedes, muchos de los judíos, no de la gente de ese tiempo, muchos, verán a gente de oriente y de occidente sentados en la mesa con Abraham y ustedes fuera, excluidos. Tan es así que uno se coló. Fíjese lo que le estoy diciendo. De tal manera que llegó al banquete y vino el rey y le dijo, oh, un momento, tú no traes vestidura de etiqueta. ¿Cómo entraste? Quiere decir que es uno que se coló. ¿Cómo se cuela usted al cielo? Por eso estamos diciendo, la lógica nos dice que son cosas aquí. Y dijo, sáquenlo y échenlo a las tinieblas. ¿Por qué? Porque este no está invitado. Fíjese qué interesante. Es decir, en ese banquete del rey que va a celebrarse en su palacio, ¿será de etiqueta? Porque dice que tienen que darles vestiduras relativas a ese banquete. Y el que no las lleve, va para afuera. Así de aguilita. Qué interesante, ¿verdad? Entonces vamos a terminar el capítulo 12 de leerlo. ¿Lo leemos? Y en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. A ver, ¿Miguel es el principal príncipe? ¿Sí o no? No. Es el principal príncipe entre los ejércitos. Pero no todos los ángeles pertenecen al ejército. Daniel 10:13, ¿qué dice? ¿Qué dice de Miguel? ¿Perdón?
Miguel, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. No el principal, uno de los principales. Entre el ejército de Dios, Miguel es el principal en el ejército. Por eso siempre las grandes batallas contra Satán las comanda Miguel. Lo que implica que el diablo tenía jerarquía de príncipe al nivel de Miguel. ¿Por qué? Porque hay una ley de guerra. Un oficial de mayor jerarquía nunca se le debe rendir a uno de menor jerarquía. Es contra las leyes de la guerra. Ningún teniente le dice a un general, ríndase. Tienen que traer un general para que le diga que se rinda. Son leyes de la guerra. De tal manera que Dios no manda a un ángel de menor jerarquía contra Satán. Él manda en reciprocidad de las leyes de la guerra, manda a otro de igual jerarquía, a otro general. Es interesante, ¿eh? Digo, porque yo leía a alguien que estaba escribiendo, alguien que estaba muy emocionado, y dice, y Dios mandó a un ángel de menor jerarquía, de los chiquillos, ve y dale una paliza al diablo, y llévatelo y arrástralo y échalo al... Lo más absurdo de la interpretación. ¿Sabe por qué? Porque aunque Satán sea un ser del mal, se respeta la jerarquía, porque Dios lo creó y Dios le dio esa facultad. Cuando Miguel contendía con el diablo, dice Judas, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Dijo, y otros como bestias brutas maldicen lo que no saben. Vámonos. Cuánto creyente se emociona y diablo para acá y para allá, y diablo nauseabundo, y diablo mugroso, y diablo. Oye, espéreme. Ese no es el lenguaje que la Escritura autoriza. No se atrevió Miguel a usar de juicio de maldición. Porque Satán tiene jerarquía que Dios se la dio. Y eso es lo que vale. La sabiduría que tiene, el poder que tiene, es de Dios. Entonces son cosas muy importantes en la vida práctica de la iglesia. De veras, porque yo cuando veía hermanos orando por endemoniados, no, estos hermanos sacaban su mejor repertorio. Y luego le metían llaves a la pobre endemoniada y yo recuerdo que alguien dijo una vez, no, espéreme, si se trata de meter llaves me traigo al Blue Demon o al Shadow, ¿no? Digo, si se trata de eso, pues me los traigo al Cavernario Galindo para que echen los demonios. En ese tiempo era el tiempo del Cavernario Galindo, que ustedes pues ni saben quién es, ¿verdad? Pero déjeme decirle. Seguimos ya nomás para terminar esto de leerlo y ya vamos a terminar. El gran príncipe que está por tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Es decir, no todos los judíos, nomás los que se encuentren escritos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río y el otro a la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, o sea, así, y juró por el viviente en los siglos,
que será por tiempos y la mitad. 3 años y medio otra vez. Y cuando se acabara el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, cuando se acabe el esparcimiento de Israel que anda por todas partes, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas. O sea, no te las voy a explicar porque esto está oculto. Mas muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa habrá 1290 días. Bienaventurado el que esperar y llegar hasta los 1335. Pero explícamelo, dice, no está explicado esto, Daniel, no te acabo de decir que esto no se explica, que está dentro de lo que está sellado. Así que yo no sé por qué me atreví a explicárselos. Y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte. Te vas a levantar el día que se haya resurrección de los muertos, le dijo. Interesante, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos para entrar a la explicación del capítulo 12. Espero que haya sido una bendición, mis hermanos.